Estamos llegando al final del programa. Hemos venido conversando a través de todo sobre las exportaciones y sobre las inversiones, cómo todo esto viene encadenado y el hecho de la integración con Centroamérica. Decíamos, Johanna, que Chile, por ejemplo, logró el año pasado 30.300 millones de dólares en inversiones. Exportó 78.000 millones de dólares. Y si comparamos Chile en el 65 con El Salvador de aquel tiempo y ahora, en aquel tiempo éramos muy similares y hoy muy diferentes. Vemos después Panamá con su modelo, vemos Costa Rica, vemos un Vietnam, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las conclusiones que tú sacas de qué es lo que debemos de hacer para El Salvador para que en realidad sea una prioridad las exportaciones y la fuente de esa generación de empleo que necesitamos? Yo creo que en muchos de los países que tú mencionas, el primer tema que se tema es un tema cultural y de visión país. Realmente entienden que en este mundo actual, si quieres crecimiento, tiene que ser a través de la inversión y las exportaciones. Entonces, esa claridad se encuentra a todo nivel. La encontrás en el sector productivo, la encontrás en el sector gubernamental, de aquellos ministerios encargados del fomento de las exportaciones, tanto en el exterior como en el interior, pero también con otras instituciones, porque es una visión país. Entonces, por ejemplo, la gestión aduanal se mide con la fluidez del comercio y la facilitación, no se mide en términos de recaudación, porque es otra lógica. Cuando tú tienes esa cultura de exportación y una visión país de exportación, entonces, claro, vas sumando los diferentes sectores para tener un efecto nacional. China creo que es el mejor ejemplo de lo que es tener a toda una economía dedicada a la exportación. A todo nivel es que se trabaja el tema. Los parques industriales, los ministerios, las embajadas, todo el aparato estatal y productivo dedicado a la exportación. Los subsidios. También, por eso, todos son esquemas que vienen de lo institucional, lo cultural y llegando ya a lo legal. Y a las estrategias claras, desde el interior de la empresa a su industria y a nivel nacional. Son países que tienen herramientas bien concretas, que no solo se enfocan en las exportaciones, sino que también tienen claro que se necesita un marco de incentivos a la inversión sectorial. En muchos casos no le tienen miedo a ver ciertos temas de manera sectorial. Algunos obviamente de manera transversal, pero otros de manera vertical, y desarrollan todo un esquema de apoyos y de incentivos que lo llevan a ese fin. Pablo, en El Salvador lo que hemos hecho es quitar el drawback, por ejemplo, ¿verdad? Y se suponía que esto iba a ser sustituido, que ese era un subsidio del 6% a las exportaciones, que iba a ser sustituido por una política de fomento de exportaciones que nunca llegó realmente. ¿Qué es lo que habría que hacer en El Salvador? La realidad es que en el plan quinquenal el gobierno estableció, ¿verdad?, apoyar la institucionalidad que iba a apoyar las exportaciones. Primero iba a hacer una integración ministerial, ¿verdad?, que está bien enfocado a la exportación. No ocurrió, ¿verdad? Simplemente es el Ministerio de Economía el que ha estado en esa tarea. En segundo lugar, hizo un plan de exportaciones, ¿verdad?, determinó los ejes de trabajo, pero no los implementó. Y además le iba a inyectar a la institucionalidad 175 millones, ¿verdad?, para fomento de la exportación. Eso significaba que teníamos una inyección de 35 millones anuales, ¿verdad?, durante los 5 años, 35 millones que iban a estar destinados al fomento productivo, al fomento exportador. Claro, cuando nosotros pensamos, pues dijimos, bueno, nos quitan el drawback, el 6%, que apenas llegaba a 24 millones al año. Pero nos van a dar, por otro lado, 35 millones para el fomento productivo y el fomento de exportaciones. Entonces, estamos bien, ¿verdad? Pero no ocurrió, ¿verdad? El presupuesto que le han dado al Ministerio de Economía, aunque tenga muy buenas intenciones, es un presupuesto mínimo, ¿verdad? Fondepro maneja 2 millones, 3 millones han asignado este año. Pero con 3 millones, ¿qué fomento a las exportaciones podemos tener? Es mínimo, ¿verdad? Es mínimo. Entonces yo creo que sí debe haber un gobierno que realmente establezca como prioridad las exportaciones para un crecimiento económico del país. Indiscutiblemente que solo las exportaciones en sí mismas no hacemos nada. Deben de haber otras cosas como, por ejemplo, entrar al desarrollo de la tecnología, desarrollo tecnológico, desarrollo de la innovación, ¿verdad? Fomentar más a la industria, ¿verdad? Tener educación, formación desde la primaria, ¿verdad? Nuestra educación debe estar orientada a ser un país realmente exportador, las universidades, o sea, el plan debe ser muy general, ¿verdad?, desde la educación hasta la atención de la salud.
Si nuestros trabajadores en el sector salud, es importantísimo, es regla, es necesidad tenerlos en una salud permanente, ¿verdad? Y sana, ¿verdad? Pero ¿quién nos lo atiende? Tenemos nosotros mismos que poner centros de salud para poder atender a nuestros trabajadores y cumplan los requerimientos que pide el FDA. Entonces yo creo que es necesario en el país ya realmente sentarnos entre las gremiales, entre las diferentes instituciones de gobierno y hacer seriamente un plan de desarrollo exportador, ¿verdad? Pensar en el desarrollo tecnológico. Realmente nosotros estamos supeditados a las materias primas, a la agrícola, ¿verdad? Somos una base, igual que Chile lo hacía a través de la minería. Su enfoque era exportar cobre, pero se quitó eso de la mente y empezaron a desarrollar las exportaciones de todos los rubros, metiendo desarrollo tecnológico, metiendo innovación. Había un señor que vino hace poco de Corea del Sur, ¿verdad? Y decía, ¿cómo se van a desarrollar El Salvador o Centroamérica? A través de 3 elementos: educación, educación y educación, ¿verdad? Entonces ellos invierten en educación, invierten en desarrollo, en investigaciones. ¿Cuánto hay en la inversión de El Salvador en investigaciones? Muy poca. Costa Rica es el que está invirtiendo 1.5 del PIB ya en materia de investigación. Nosotros no tenemos nada, no hay nada realmente, entonces no hay presupuesto. O sea, es que es pensar en una estrategia, es pensar en todo eso, ¿verdad? Y apostarle al crecimiento económico vía exportaciones. En el asocio para el crecimiento, lo que se privilegia, aparte del tema de seguridad, que es todo un área, es el tema de la competitividad de los transables, que le llaman, básicamente las exportaciones. Entonces, en El Salvador debería ser esto un programa presidencial que, como la presidenta Laura Chinchilla se dedica a esto, ¿verdad? O el presidente de Panamá se dedica a eso, y de ahí en adelante toda la estructura funciona alrededor de eso. ¿Cómo debería ser esa prioridad nacional para lograr esto? Yo creo que ha tocado el punto crucial, Luis, ¿verdad? Es que si no viene desde un convencimiento desde el presidente, pues difícilmente se va a encontrar en los niveles intermedios hacia abajo una visión clara con el tema de exportaciones. Y eso lo hemos vivido con la política industrial, ¿verdad? Y cuando conocimos la experiencia de Colombia, nos decían, si esta política no es adoptada por el presidente, lo siento mucho, pero están trabajando y van a lograr muy poco, ¿verdad? Porque se necesita una línea clara del más alto nivel, de decir esta es la prioridad. Y es lamentable cuando las exportaciones, siendo el eje estratégico que tiene el país, por no decir la plataforma de salvación, ¿verdad? Por lo que decía, que se cree, dime cuánto exportas y te diré cuánto creces. Y lamentablemente muchas de las exportaciones, el punto de partida no está en el mercado ni en la demanda, porque hay demanda y hay mercados donde exportar. Muchas veces las trabas están internas. Y lo más difícil es salir de la planta y cruzar la frontera. Hay alguien que me decía, tenemos que reventar cohetes cuando pase el furgón, ¿verdad? Porque por fin pasó el camino tortuoso del procedimiento aduanero. Entonces, difícil que crezcamos en exportaciones y seamos competitivos cuando, lejos de ir en la dirección de incentivos, cada vez estamos cargando más los costos de exportar, los costos de producir en el país. Y el Asocio para el Crecimiento en su diagnóstico lo determinó, el país, El Salvador es un país caro para producir. Y digamos que ahorita, vaya, si habláramos de incentivos, no demos, pero no quitemos. O sea, está tan virgen el tema de incentivos para producir que solo con ahorrarnos el tema de tramitología y quitar obstáculos en papeles, en tiempos, en requisitos que a veces caen incluso en lo ridículo, ¿verdad? Porque piden cosas que no tienen coherencia, ya nos permitiera el sector exportador ser más ágil, cumplir con contratos que muchas veces no se entienden. Entonces, en el tema, creo yo que estamos bastante atrasados, y el problema es que mencionábamos que la estabilidad y que aquí no pasa nada, no hay programas nuevos, no hay incentivos, nos hemos quedado lineal. Eso no es vida, ¿verdad? En el monitor eso es muerte, ¿verdad? Y es mejor que estemos ahorita discutiendo nuevos incentivos, programas, hasta que encontremos un consenso, que mantenernos en este estado en el que no hay nada, porque definitivamente no vamos a lograr nada. O sea, el mantenernos constante, retroceder cuando todos los demás avanzan. O sea, y ahora estamos hablando hasta de rayos X que se van a pasar, que hay que pagarlos además, y que para exportación, por ejemplo, cuando es en los puertos de salida de Guatemala o de Honduras, que se hace, y es donde debe hacerse, pues. Este es un tema que estará vigente probablemente a final del año,
¿verdad?, que viene a sumarse a los costos para la exportación y también en la importación, porque el escaneo, el servicio de riesgo, que es un pago de $18, una tasa de servicio, se va a pagar tanto en la entrada, es decir, materias primas escaneadas, como en la salida, aun cuando todo ese tema estaba relacionado probablemente con Estados Unidos. Estados Unidos ya dio prórroga para exigir el escaneo y en todo caso nuestros productos salen por Guatemala y por Honduras y ya reciben ese escaneo en el puerto de salida, que es en realidad lo que le interesa a Estados Unidos. Pero la ley fue aprobada, a pesar de que hicimos gestiones para hacer ver que era un costo adicional para el sector exportador, y ahorita lo que estamos tratando es de ver la manera en base a cuál se va a pagar, porque todavía hay algunas cosas que no están muy claras. Pero no vamos en la dirección correcta, porque es sumar costos, no restar. Y en las cosas que deberíamos de estar enfocados, como que la FDA necesita que en alimentos y bebidas estén ya certificadas las empresas para principios del año próximo, no se está haciendo el esfuerzo tampoco que se requiere con estas 300 empresas que exportan, ¿no? Sí. Y que definitivamente cumplir con la FDA es básicamente la vida o la muerte de las empresas, ¿verdad? Porque fallar en uno de los requisitos en FDA es pues pasar varios años sin poder ingresar al mercado norteamericano. Y como dice don Pablo, el sector exportador, si uno logra hacerlo bien, es una gran oportunidad de crecimiento. Y a veces realmente las empresas ya no dan abasto. Pero también es un tema donde uno tiene que estar preparado, ¿verdad? Como usted decía, los italianos, si les fallo una vez, no me vuelven a comprar. Si le falla a la FDA en una de las inspecciones, no me dejan entrar por algún tiempo. Entonces, sí, es un tema que requiere madurez. Y si las empresas tratan de hacerlo 100% solas, se están exponiendo mucho más de lo necesario que cuando lo hacemos con equipo, como país, tratando de bajar costos y estar debidamente preparados para este reto. Muchas gracias a los tres. La verdad que a mí la conclusión que me surge de todo esto es que los países que han sido exitosos en el mundo en desarrollo han sido en base a exportaciones, porque el mercado allá afuera es muchísimo más grande que un mercadito pequeño como el de El Salvador. Y lo que han hecho es que desayunan, almuerzan, cenan y sueñan con exportaciones. Y el país se enfoca hacia eso, comenzando desde su presidente. Veamos lo que pasó con Intel. Intel en Costa Rica llegó porque el presidente fue y tocó las puertas varias veces de Intel hasta que lo llevó. Cuando vemos el presidente Martinelli también en Panamá, bien claro, bien enfocado, y uno ve que las exportaciones que más han crecido en Panamá no son las del puerto, no son las de los puertos o del canal, sino que es la de oro, por ejemplo. O sea, una diversificación de su base productiva también, desarrollo de zonas específicas para atraer inversión. Lo mismo vemos en Chile, lo mismo vemos en Colombia, lo vemos en Asia. Pero en El Salvador no tenemos esa prioridad. Aquí el presidente se pelea con los empresarios, o sea, y cree que por estarse peleando con los diputados en la Asamblea Legislativa vamos a lograr algo. O sea, el país no avanza, y si no avanza, retrocede. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener es una visión clara de desarrollo, de que lo que necesitamos son empleos, es generación de recursos en el país para que haya más impuestos también, podamos resolver todos los problemas sociales, pero si no nos enfocamos y no establecemos la prioridad en las exportaciones y las inversiones que tienen que venir, entonces no va a haber posibilidades de desarrollo en El Salvador. Así que ese es el reto, creo yo, el reto en positivo de que lo hagamos, porque se puede y porque El Salvador puede salir adelante. Así que muchas gracias a los tres por habernos acompañado y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.